Muchas gracias. Buenas tardes. Primero que todo, comenzar por hacer una pequeña contextualización a lo que nosotros les vamos a estar mostrando. Nosotros venimos a hablar de liderazgo, pero desde la perspectiva del docente, en el fondo, cómo nos podemos hacer cargo de algunas estrategias y algunas herramientas que nosotros podemos transmitir también a nuestros estudiantes. Asumimos desde esta perspectiva que el liderazgo, si bien es cierto, consiste en influenciar en cierta medida a las demás personas, en la capacidad de influenciar a los demás, nosotros también aportamos otras definiciones que nos hablan más de la motivación, ¿sí? De cómo el liderazgo se convierte en la capacidad de motivar a las personas con las que estamos trabajando. De ahí en adelante se vuelve entonces relevante que nosotros seamos capaces de motivar a nuestros estudiantes y al mismo tiempo que ellos sean capaces de desarrollar este liderazgo para poder motivarse a sí mismos y motivar a los demás, haciendo un círculo virtuoso que nos permite, pensamos, la formación efectivamente por competencias. Sí, ciertamente. La experiencia que vamos a presentar es quizás micro, ¿sí? Vamos a presentar una experiencia que realizamos con estudiantes de construcción civil, ¿sí? De quinto semestre de la asignatura intraemprendimiento, ¿sí? Una de las características que presentan los estudiantes a la hora de enfrentar asignaturas de empleabilidad como intraemprendimiento o desarrollo profesional, competencia de empleabilidad o incluso autogestión, es que muchas veces tienen la percepción de que estas asignaturas no tienen mucha importancia, al no ser asignaturas de la carrera de especialidad. Y eso mismo se refleja en el porcentaje de asistencia de los estudiantes en clase y también en la progresión. Con Carlos siempre hemos preguntado por hace rato y mucho tiempo, ¿cómo podemos movilizar a los estudiantes para que estas asignaturas se transformen en un trampolín, en una instancia de movilización en lo que es el aprendizaje? Y por eso mismo tomamos esta idea de lo que es el liderazgo delta, el modelo de liderazgo delta que proponen Rodrigo Jordán y Marcelino Garay, y dijimos, mira, trabajemos con esta asignatura de emprendimiento con los chiquillos de la asignatura, hombres todos, ¿sí? Y a partir de acciones específicas, estrategias pedagógicas específicas, tratemos de favorecer lo que es el engagement académico, entendido como el compromiso y la motivación, ¿sí? El vínculo, el deseo del estudiante de participar en el proceso de aprendizaje. Además, permitiendo el buen pensar, tomando una idea que propone Edgar Morán sobre la reflexión cotidiana en torno a la acción y además robusteciendo la autoeficacia, o sea, la percepción de desempeño que tienen los estudiantes de sí mismos. Y a partir de eso tomamos y generamos un esquema con lo que es el liderazgo, el modelo liderazgo delta. Esto, yo no sé si conocen a Rodrigo Jordán. Rodrigo Jordán es empresario, pero montañista primero que todo. Él iba en la cordada de los montañistas que hicieron la primera ascensión al Everest en 1992. Entonces, este modelo de liderazgo tiene un poco de la filosofía de la montaña aplicada a las organizaciones. En algún tiempo yo hice montaña cuando el tiempo y el cuerpo me acompañaban. Y siempre entendí que lo que pasaba en la sala de clases es como subir una cumbre. Suceden cosas que tienen que ver con subir una cumbre. Y de hecho, el semestre es subir, pero también bajar. Lo más peligroso en hacer montaña no es el ascenso, es el descenso. Los accidentes, la mayor cantidad de accidentes son cuando se baja, no cuando se sube. Nosotros podemos lograr un buen trabajo hasta mitad del semestre, pero después viene la otra parte, ¿sí? Entonces, Jordán propone 4 elementos esenciales. Objetivos claros. Si tenemos claridad hacia dónde vamos, sabemos el sentido de lo que estamos haciendo. Compromiso con lo que hacemos, ¿sí? Comprometerme, vincularme con lo que hago. Liderazgo personal, habilidades personales, habilidades sociales, habilidades técnicas y algo muy importante, valores, que en el fondo nos permite movilizarnos en esta interacción, en esta co-construcción, como hablaban en una presentación en la mañana,
de procesos de enseñanza y aprendizaje. Y de hecho, si vemos esto, no es muy distinto a lo que vimos en la primera presentación, que tiene que ver con el liderazgo, ¿sí? Y nuestra tarea y lo que nos propusimos es cómo esto, cómo los objetivos, cómo los compromisos, cómo el liderazgo personal y cómo los valores los podemos llevar a la sala de clase con estrategias pedagógicas que sean concretas, conocidas por todos, pero de manera ordenada. Bien. Entonces, lo que nosotros hicimos en este primer momento, cuando estamos ya en esta etapa de probar esta idea, es establecer 3 ejes principales. Partimos de la idea de que la construcción de aprendizajes significativos es nuestro objetivo. Nosotros necesitamos que las cosas que estamos intentando transmitir o las oportunidades que le estamos entregando a los estudiantes para que desarrollen habilidades y competencias tienen que ser contextualizadas a la vida de ellos. Tienen que tener que ver con lo que ellos van a hacer, lo que ellos necesitan, cómo ellos entienden el mundo. Y desde esa base entonces utilizamos el modelo de liderazgo pedagógico Delta para señalar algunos momentos. El segundo eje, que voy a escribir a continuación, el segundo eje tiene que ver con la formación humana como base educativa, es decir, en consonancia con todo lo que hemos estado conversando, nuestra función no es solamente entregarle herramientas para el mundo laboral al estudiante, no es solamente transformarlo en una pieza de un engranaje tecnocrático. Nuestra función es el desarrollo humano, el desarrollo de la persona, tanto en términos académicos, laborales, como también personales. Desde ahí entendemos que los objetivos que nosotros vamos a plantear de educación tienen mucho que ver con los valores que nosotros intentamos instaurar, que nosotros vamos a representar y que nosotros también exigimos de la sociedad y de las personas con las que trabajamos. Así entonces llegamos al tercer eje, fortalecimiento de liderazgos personales. Es decir, para poder llevar a cabo esto de manera autónoma, de manera sincera, es imprescindible que exista un compromiso genuino de parte del estudiante por aprovechar estas oportunidades de aprendizaje y también de parte del docente, por poder ponerse a disposición de las necesidades de sus estudiantes. Y así entonces nosotros partimos de la base que si yo estoy exigiéndole algo al estudiante, tal como lo hemos visto todo el día, debo ser yo capaz también de demostrarlo y de mostrarlo. Podemos pensarlo así. Así, si yo estoy trabajando sobre el liderazgo, yo tengo que hacerme cargo de la forma en que soy líder en el aula y también de las consecuencias que trae. Así entonces, con estos 3 ejes a la base, podemos entender que todo proceso de reunión social tiene 3 momentos. El inicio, el desarrollo y el cierre. Y esto es básico desde la pedagogía porque siempre nos han enseñado que las clases tienen un ordenamiento inicial, lo que trabajamos durante el desarrollo y al final hay algunas herramientas específicas que tenemos que utilizar al cierre. Si lo vemos desde la perspectiva de los objetivos, compromisos, liderazgo personal y valores, podemos encontrar una estructura que nos permite generar acciones específicas independientes de la carrera. Siguiendo esta estructura, yo puedo acomodar esta estructura a las distintas carreras para elegir acciones que reflejen, por ejemplo, en el inicio, en cuanto a los objetivos, yo debo ser claro en la presentación de lo que el estudiante va a recorrer. Lo veíamos también en el tema de las necesidades educativas especiales. Es imprescindible para algunos estudiantes saber a qué se van a enfrentar. Baja las ansiedades, nos permite un orden, nos permite avanzar mejor. En ese mismo inicio, entonces, para generar el compromiso, se propone el establecimiento de un contrato pedagógico, que es aunar las intenciones del docente y de los estudiantes en algo que esté plasmado, en algo que sea explícito. En términos del liderazgo personal, entonces, nosotros tenemos que ser ejemplos de los objetivos que estamos planteando. Y finalmente, en el tema de los valores, nosotros, nuevamente, vamos a ser el ejemplo a seguir en el encuadre de las conductas que podemos llevar a cabo, el respeto, por ejemplo, la escucha, etc. Cuando pasamos al desarrollo, a la parte más larga de la clase, hablamos entonces de que los objetivos se van a ver reflejados a través de las preguntas orientadoras, pero que apunten hacia la reflexión del estudiante. No entregarle la información explícita, sino que tenga la posibilidad de llegar a las conclusiones, llegar a la intención de aprender. De ahí en adelante, entonces, desde el compromiso, generamos esta conciencia del bien común a través del trabajo rotativo en equipos. Es decir, dar la posibilidad del trabajo colaborativo, pero no siempre con las mismas personas. Porque en el mundo laboral, todos sabemos, nos va a tocar trabajar con una diversidad
de caracteres, de personalidades, de intenciones, y es importante que los estudiantes también puedan acceder a esa experiencia. En términos de liderazgo personal en el desarrollo, tiene que ver con permitirle nuevamente al estudiante desarrollar su propio liderazgo. Hacia allá tienen que apuntar las actividades que nosotros planteamos. De ahí nos apoyan entonces todas estas estrategias de aprendizaje activo, el ABP, el aprendizaje por proyectos, el aprendizaje basado en estudio de casos, por ejemplo, etc. Siempre considerando que la experiencia debe ser desafiante para el estudiante. Debe movilizarlo a querer desarrollar estas herramientas, estas estrategias. Debe generarle disonancias cognitivas. Y así entonces llegamos al tema de los valores, donde debe existir una motivación de parte nuestra, principalmente, y esto sí que es un trabajo súper delicado de parte de nosotros, de hacerle ver al estudiante que puede. Consideremos nuevamente, y sobre todo en nuestro contexto, los estudiantes en general traen muchas heridas de su formación académica anterior. Y una baja percepción de autoeficacia. Entonces esta intención explícita, marcada y consciente de darle a entender al estudiante que sus logros son valiosos, que son en distintas dimensiones, pero son aún valiosos y que es importante ir reconociéndolos y trabajando sobre eso, forma parte del establecimiento de los valores que nosotros queremos desarrollar en nuestra sociedad en términos generales. Entonces, en términos del cierre, cuando hablamos de los objetivos, es volver a retomar lo que hemos hecho y planteárselos nuevamente, a ver si realmente logramos y quedó claro. En términos del compromiso, darle el significado al estudiante en su vida en términos concretos, en términos explícitos. Es decir, que el estudiante pueda ver para qué le sirve lo que está haciendo. Al final de la clase ya debe tener claro para qué aprendió lo que aprendió, para qué hizo las actividades que hizo. En términos del liderazgo personal, entonces, se puede desarrollar y se desarrolla en términos de autoevaluación metacognitiva, qué hice, cómo lo hice, qué puedo mejorar, planteando los compromisos de mejora. Pues, no basta que yo sepa lo que tengo que cambiar, también tengo que determinarme a hacerlo. Finalmente, en términos de los valores, debe haber también una autoevaluación actitudinal, que me permita a mí observar el manejo de la frustración, por ejemplo, u otras características que yo pueda ir trabajando en términos personales. Ahora, todo lo propuesto parte de la lógica de que todo proceso de aprendizaje es un proceso relacional. Y todo proceso relacional surge también en conversaciones. De ahí mismo que nosotros proponemos que este modelo de liderazgo surge también desde una pedagogía dialógica, donde tomamos 4 principios fundamentales. Primero, un diálogo que es igualitario. En la asignatura siempre se trabajó en círculos, con mesas, sillas, y nunca de esta forma. Siempre. La oportunidad para opinar, expresar, conversar estaba, pero siempre, como lo vimos anteriormente, con un encuadre. Los estudiantes saben que deben levantar la mano y reforzábamos eso. Pero la autoridad, que a lo mejor podía ser el docente, no significaba poder. ¿Sí? El estudiante tiene la posibilidad de comentar sus apreciaciones en torno al proceso de aprendizaje. Las conversaciones que se dan siempre apuntan también a la creación de un sentido. Y esto es muy importante, sobre todo en el ámbito de la progresión. El sentido de aprendizaje tiene relación con la motivación y con el engagement. O sea, saber por qué me levanto todos los días tiene la punta de flecha hacia dónde quiero ir, ¿sí? Hay que apuntar hacia la creación de sentido en torno a por qué estamos acá y qué es lo que vamos a lograr en el futuro. El trabajo colaborativo surge desde un diálogo solidario, ¿sí? Muchas veces nuestros estudiantes surgen desde la competencia y cargan un diálogo competitivo y ofensivo en algunos casos, ¿sí? Y aquí la idea es que la solidaridad que permite el trabajo rotativo favorezca también la escucha de distintas opiniones y percepciones. Y obviamente la igualdad de diferencia, multiculturalidad, pluralismo, la diversidad como eje esencial de los procesos de aprendizaje que nos permiten construir también sociedad y una formación ética e inclusiva. Nuestros resultados están vinculados con la asignatura, ¿sí? Son muy concretos, pero importantes, porque
En las 14 primeras semanas de clase, de 17 semanas, en las primeras 14 semanas, el promedio de asistencia era de un 81%. Y al terminar la asignatura, el 95% de los estudiantes aprobaron la asignatura. ¿Sí? Y los que no aprobaron fueron estudiantes que nunca fueron a clase. O sea, si quizás hubiesen ido, se hubieran empapado y yo estoy seguro que ellos sí hubiesen participado. Esto es cuantitativo y queremos demostrar eso porque en el fondo esto es lo que permite la progresión. Ahora, lo que nos dicen los estudiantes en la evaluación docente es muy significativo, es muy importante. Tanto así que incluso ellos se han mostrado con el interés de tener más asignaturas de la línea de la empleabilidad. ¿Sí? Nosotros creemos que el objetivo del engagement, el objetivo de favorecer la autoeficacia y el buen pensar, se logra desde que los estudiantes cumplen un rol activo y reflejan un liderazgo personal en todas sus conductas. ¿Sí? Por eso concluimos finalmente que el liderazgo pedagógico Delta está orientado a la formación de competencias porque es una formación integral, ¿sí? Y como recién les decía, robustece la percepción y la autoeficacia. La percepción de autoeficacia estimula el buen pensar, favorece las habilidades relacionales, hoy día habilidades que están dentro de lo que conocen habilidades del siglo XXI, ¿sí? Permite el diseño consentido de la carrera profesional y potencia el engagement académico. Profesores que lideran espacios colaborativos de conversación participativa favorecen la progresión de los estudiantes. ¿Carlos? Cabe mencionar, luego de esta exposición, que es la experiencia que nosotros tuvimos con una asignatura en específico, que se constituye, al igual que la exposición anterior, en un paso inicial. ¿Sí? Nuestra idea también es poder llegar a indicadores que sean más potentes para poder transversalizar esta información y generar efectivamente la capacidad de transmitir esta estructura y socializarla entre los profesores y tal vez mostrar estos contenidos, estas ideas, para efectivamente lograr el objetivo que nosotros tenemos con nuestros estudiantes, que es formar personas para formar sociedad. ¿Sí? Bien, esa es nuestra exposición. Muchas gracias.